Continuación de la sección noveno. Anteriormente nos referimos al sermón profético de Jesús. Él había hablado de los falsos profetas en su tiempo tanto cuando se refieren a su segunda venida, como después de su muerte. Mt. 24, 23, 24. Lo más sorprendente es, que la palabra de Cristo se cumplió no solamente en su tiempo, sino que en nuestro tiempo también se está cumpliendo. El hombre, la humanidad, y los lectores se preguntarán que eso es imposible. A través de este blog lo comprobará ustedes. Creo firmemente que sí, y pongo por ejemplo. No hace muchos años tuvimos a Jim Jones y la masacre de Jonestown. Hace unos 80 años se levantó un profeta que llevaría la paz al mundo. Este falso profeta fue Adolfo Hitler, Stalin, Karl Marx, el Padre Divino, que pretendía ser Dios en Filadelfia. Y la madre Anna Lee enseñaba que ella era la encarnación de Cristo. La lista es larga. Pero en pleno siglo XXI, en Asia, en América hay muchos falsos cristos, algunos son tan osados que se ponen la marca tatuada del número 666. Todo ello ven un beneficio para sus intereses económicos. La pregunta que nos podemos plantear es, ¿cómo vendrá Cristo? ¿Qué inicios podemos encontrar y en qué lugares? ¿Será el Islam el azote de Dios para el hombre? ¿Habrá un libro o señales que nos indique qué acontecimientos habrá antes de su venida? Tengo muchos años en mi espalda, he visto golpes de Estado, he presenciado la muerte de F. Kennedy, estuve en la Primera Guerra del Golfo, tormenta del desierto, y a punto estuve de ir al Vietnam. He atravesado jungla en pura selva venezolana, el desierto del Sahara varias veces. Pero nunca he visto tantas evidencias de la venida de Cristo como estos últimos 20 años. Volvamos a la forma en que Cristo va a venir. Cristo dice: He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: aquí en el desierto está, no salgáis. Aquí en la cámara, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mt. 24, 25, 279. Y Apocalipsis 21, 8. 22, 15. Hay muchas personas que piensan: ¿regresará Jesús en secreto? No. Cristo nos dice que no será así. ¿Vendrá a través de una persona? No, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo vendrá? En el libro de Apocalipsis, nos revela cómo vendrá. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estoy hablando bajo la perspectiva de un creyente cristiano, ya que ni los judíos ni los musulmanes creen en Cristo, pero como investigador y conocedor del Islam, sé que hay muchos que oyen, ven, y leen, y aunque no lo exteriorizan lo entienden perfectamente y lo guardan en su corazón. El Espíritu Santo reveló a San Pablo que plasmara en la Biblia las escenas finales. Él nos da una descripción de la venida. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tes. 4, 13, 18. Apocalipsis parte introductoria sección. Sí. Continuación de la sección 11. La pregunta que se harán ustedes es: ¿qué señales habrá de su venida cuando sucederá esto? ¿Ha sucedido ya? ¿Veremos estas señales en nuestro tiempo, parte de ellas? Estas preguntas se las puede hacer un creyente, pero aun para los más escépticos que no creen nada, estas preguntas son también para ellos, ya que verán señales por todo el mundo, sea religioso, económicos o culturales, incluso los mismos elementos darán testimonio de lo que va a acontecer en la tierra. Jesús nos dio las señales precisas de las cosas que iban a ocurrir en Jerusalén, ya que es el punto de partida para todos los acontecimientos, sean políticos o religiosos, desde su ascensión hasta la caída de esta ciudad en el año 70 DC, también su ascensión como una nación, así recuperando el sentido histórico de la nación hebrea en 1948 como Estado de Israel. Profetizado por Cristo y por el profeta Jeremías 31, 31, 34. Luke 21, 24. Si la forma precisa de su venida es una señal, Dios no quería que el hombre estuviese a oscuras con respecto a los acontecimientos en el futuro. Es por eso que dejó dentro del contexto de Mateo las señales de su pronta venida. Estos acontecimientos lo vemos a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Quiero dejar muy claro que no hay otro libro profético en el mundo que tenga tantos elementos,
que aunque esparcidos forman un solo bloque. La Biblia es ese libro, donde hallamos las profecías y el mensaje de Dios para el hombre. Los libros como el de Nostradamus o incluso el Corán no tiene contenido profético, ni anterior ni posterior. Muchos profetas se levantarán antes del juicio final, pero ninguna de esas profecías tendrá su cumplimiento, ya que no están dentro del contexto profético de Dios. Hace poco tiempo, se dijo que el mundo se acabaría y que la venida de Cristo sería inminente. Pasó el verano y el mundo sigue igual, nada ha cambiado, excepto que en el mundo hay más violencia, más insensatez, más corrupción, y más pobreza. En ese Mateo 24, 29, 30, se nos dice: el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán, meteoritos, del cielo las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Lucas da énfasis a la palabra de Mateo. Lucas 21, 25, 27, de esta manera da fuerza a los hechos de su venida. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrá sobre el mundo. Las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo de los hombres en una nube con gran poder y gloria. Jesús nos deja un mensaje a través de su palabra. Mateo 24, 33, y Jesús dijo: así también vosotros, cuando veáis todo esto, caed en cuenta de que Él está cerca, a las puertas. Lucas 21, 28. Cuando empiece a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Martes, 8 de julio de 2014. Apocalipsis, parte introductoria. Sección 11. Continuación de la sección X. Hay dos fases en este pasaje de Pablo que han llegado hasta nuestros días y que es famosa entre el círculo cristiano. Una de ellas es parousia, la palabra griega que se ha traducido por venida. En la antigüedad se usaba para referirse a las visitas de personas reales, o cónsul del Imperio Romano. La palabra parousia figura en Mateo 24, 3 y en otros lugares del NT que hace referencia a Jesús. Segundo, la otra frase aparece en 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17, que es arrebatamiento, que está ligada con la palabra rapto. En latín, raptus, que significa apoderarse de alguien. En cuanto a la frase parousia, segunda venida, Jesús arrebatará, o rescatará, a su pueblo, todos aquellos que guarden y que hayan guardado su ley que no fue abolida en la cruz, ley expuesta en Éxodo 20, y el Deut. 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Deut 5, 5, 6. ¿Cómo sucederá esto? Por lo cual, os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duermen. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, desde Orión, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tes. 4, 13, 17. En tiempos de Pablo había otra razón más para que Pablo escribiera a estos creyentes. Algunos que poco antes habían sido llevados a la fe habían caído en errores en cuanto a los que habían muerto después de su conversión. Esperaban que todos serían testigos de la segunda venida de Cristo, pero se entristecían mucho a medida que los creyentes caían uno tras otros bajo el poder de la muerte, lo que les haría imposible contemplar ese deseable suceso, la venida de Cristo en las nubes del cielo. Algunos que habían caído en el error de que Cristo vendría en sus días, creían firmemente la fanática idea de que eran dignos de alabanza de mostrar su fe renunciando a toda actividad, y resignándose a esperar en medio del ocio el gran acontecimiento que pensaban que estaba cercano. LP 110. Hoy en pleno siglo XXI, se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos cristos y muchas apariciones de que Cristo ha llegado y que está aquí o allí. Cualquier Cristo que venga, o que pretenda venir, de un modo diferente a este es un falso Cristo. Es evidente que en la actualidad falsos maestros o predicadores se están levantando diciendo que Cristo va a venir de una manera diferente a la establecida por él. Estos falsos maestros dan la noticia falsa, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Mirad que os lo he predicho. Mat. 24, 25.